Antes que nada, hola y bienvenidos a nuestra junta del grupo de apoyo para hispanos llamado Adelante. Somos un grupo que pertenecemos a The Myostatis Association, la asociación de, de miositis. Y hoy vamos a escuchar hablar a un doctor líder en el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial y estamos muy emocionados de tenerlo hoy con nosotros. Antes de presentarlo, quiero compartir con ustedes algunas directrices para nuestra junta del día de hoy. Permítanme nada más compartir de nuevo mi pantalla. Ok. Am, TMA de Mayostarius Association, TMA por sus cifras en inglés, no ofrece asesoramiento médico. Nuestras reuniones de grupo de apoyo son informativas y les animamos a tomar todas las decisiones sobre su salud en colaboración con su equipo de atención médica. TMA agradece enormemente la presencia de nuestros ponentes, expertos de todo el mundo. Solicitamos a cada ponente que informe sobre cualquier posible conflicto de interés al inicio de su presentación. Y esta junta virtual será grabada y estará disponible en el canal de YouTube de TMA el próximo mes. TMA evalúa su programación para garantizar que se satisfagan las necesidades de la comunidad con miositis. Al final de esta junta probablemente aparecerá una encuesta y les pedimos que dediquen unos minutitos a brindar su opinión, lo cual nos ayudará a programar futuras reuniones. Y se los agradecemos, obviamente. ¿Sí me pueden escuchar bien, Minerva? Sí, perfecto, Verónica. Ok, perfecto. Y bueno, pues ahora sí, con todo gusto, quiero introducir a presentarles al doctor Julio Guapaya, quien nos hablará hoy de biomarcadores sanguíneos y nuevas estrategias para el manejo de la enfermedad pulmonar en la miositis. El doctor Julio Guapaya es médico especialista en neumología y cuidados intensivos y trabaja en el National Institutes of Health en Estados Unidos, NIH por sus siglas en inglés, y mantiene una afiliación con Johns Hopkins y la Universidad de Maryland. Su trabajo se enfoca en el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial, especialmente aquella asociada a enfermedades autoinmunes como la miositis. Su investigación busca desarrollar nuevas formas de usar biomarcadores en sangre para entender mejor la enfermedad, predecir su evolución y evaluar la respuesta a los tratamientos. Y bueno, pues sin más preámbulos, doctor, lo dejo a usted que tome el control y de nuevo muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica el día de hoy. Muchas gracias, Verónica, y con todos en el equipo les agradezco por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder contribuir con nuestro granito de arena desde nuestro equipo de investigación. Y vamos a compartir mi pantalla. A ver, vamos a minimizar esto. ¿Me confirmas que pueden ver la pantalla bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto, listo. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Y lo que les voy a hablar hoy es las investigaciones que estamos haciendo para justamente poder manejar no solo el entendimiento, pero también la parte de diagnóstico, de tratamiento, específicamente de la enfermedad pulmonar en la miositis, pero ya van a ver que muchas de estas cosas que estamos evaluando pueden ser incluso más globales y ayudarnos en muchos otros sistemas. Listo. Me gusta empezar siempre resaltando por qué la enfermedad pulmonar es tan importante. Acá les muestro para los que de repente no estén tan familiarizados con imágenes de los pulmones. Esa es una tomografía, que es un examen que hacemos para evaluar cómo están los pulmones. En el lado inferior izquierdo es una tomografía normal de un paciente que esté echado. Lo que está en el centro de esa bolita es el corazón y los vasos sanguíneos grandes.
las dos áreas que tienen un componente negro son los pulmones. Y las líneas blancas que están en la parte central son lo que son los vasos sanguíneos que dan sangre a los pulmones. Es una imagen normal de dos pulmones que están pudiendo adquirir aire y todo se ve bien. En el medio vemos lo que es la enfermedad intersticial. Específicamente en español se usa mucho el término EPIT, que significa enfermedad pulmonar intersticial difusa. En inglés es el ILD. Y ven cómo estas áreas negras ya tienen algunas sombras blancas que representa inflamación o también fibrosis. Fibrosis es el, eh, la parte cuando ya se está cicatrizando, por así decirlo, los pulmones. Y ya cuando ven en la parte inferior derecha, ven una enfermedad pulmonar avanzada. Y es ya podrían verlo como una cicatriz mucho más avanzada y mucho más destrucción. Ahora, en los pacientes con miositis, como todos ustedes, este compromiso de los pulmones está asociado a alta morbilidad y mortalidad. Los pacientes desarrollan problemas con tos, con dificultad para respirar. Y sabemos que hasta la mitad de los pacientes pueden empeorar luego del tratamiento. Y lo que sucede es que no tenemos buenos marcadores, no tenemos buenas pruebas que nos digan cómo hacer el tratamiento a largo plazo, porque como muchos de ustedes sabrán, lo que hacemos para tratar esta inflamación del músculo y del pulmón es usar medicamentos para bajar un poco el sistema inmune y esto está asociado a muchos problemas. Saben que puede haber infección, los esteroides pueden estar asociados a aumento de peso, etcétera. Entonces, una vez que nosotros manejamos la parte aguda, tratamos de ir poco a poco bajando la inmunosupresión, pero lo hacemos hasta un punto de vista de manera ciega, porque no tenemos estos marcadores. Y justamente el objetivo de nuestro laboratorio con nuestras colaboraciones es buscar estas estrategias que nos permitan encontrar los problemas de manera más temprana y nos permitan ver también si los tratamientos están funcionando y qué tipo de tratamiento y qué respuesta puede haber. Brevemente, me gusta dar un minuto. El doctor Bohan y Peter fueron grandes investigadores que publicaron el primer reporte de los tipos de miositis. Y aquí ellos hicieron una gradación del término polimiositis y dermatomiositis que ustedes pueden haber escuchado. Y cuando ven los criterios, están relacionados a la parte muscular, debilidad muscular, hay una liberación de enzimas del músculo, hallazgos electrofisiológicos del músculo y el componente de la piel. Y esto fue muy importante y hasta ahora lo usamos tanto de manera clínica o de investigación, pero van a ver cómo las cosas han avanzado mucho. Algunos pueden haber escuchado los anticuerpos y el rol de los anticuerpos es realmente importante porque nos ayudan no solo en el diagnóstico, sino que ya hay literatura liderada por el doctor Pinal Fernández y el doctor Andrew Mamen que trabajan también en el NIH. Ellos han desarrollado experimentos que sugieren de manera fuerte que estos anticuerpos no solo son marcadores de enfermedad, sino que están causando la enfermedad. Y eso puede ser otra charla completa, pero para el día de hoy, lo que quiero que ustedes se lleven a la casa es que estos marcadores nos ayudan a estratificar grupos de pacientes. Por ejemplo, hay un par de anticuerpos que se llama el TIFI1 y el SAE. Estos anticuerpos están asociados a problemas de la piel prioritariamente. Hay otros anticuerpos como el SRP o el HMGCR que ustedes no tienen que acordarse, pero estos acá están asociados a un componente muscular. Tenemos otros anticuerpos como el MI2 y el NXP2. Estos acá pueden tener tanto compromiso muscular como de la piel. Estos pacientes con estos anticuerpos tienen miositis y es raro que desarrollen problemas pulmonares. Y esto contrasta mucho con los anticuerpos de la parte superior de mi esquema,
Por un lado tenemos los anticuerpos antisintetasa, que son una familia de proteínas lideradas por el J1, que es el más frecuente, y estos están asociados a un gran riesgo pulmonar. No todos los pacientes, obviamente, pero el riesgo es alto, especialmente para los menos frecuentes como el PL7 o el PL12. Ahora, este grupo y el que está a la izquierda, el MDA5, pueden desarrollar enfermedad pulmonar rápidamente progresiva y son los pacientes que en 2 a 3 meses aparecen con problemas pulmonares y tienen una alta mortalidad. Entonces, el rol de los anticuerpos realmente ha cambiado cómo enfocamos la miositis. Ya en el 2017, nosotros con el grupo de Hopkins publicamos un artículo donde a nivel clínico veíamos cómo pacientes con ciertos anticuerpos tienen una peor función pulmonar, tienen una enfermedad más severa. Ahora, cuando entré al NIH y empezamos a tener muchos más recursos, uno de los principales problemas que me di cuenta que habían es en el área de diagnóstico. El estándar de oro o estándar de referencia para identificar esos anticuerpos es la inmunoprecipitación. Sin embargo, en muchos hospitales, incluso en muchas instituciones grandes, no está disponible tan fácilmente. En Hopkins lo tenemos, pero lamentablemente demora hasta 3 meses. Ahora, si bien esto tiene algunas otras ventajas, por ejemplo, este método puede encontrar nuevos anticuerpos que no se han descrito. Ustedes pueden pensar que 3 meses es una espera muy larga para que nos ayuden en el diagnóstico. La mayoría de hospitales lo que usa son pruebas como el Line Blot, el Western Blot o el ELISA que pueden haber escuchado, que son más rutinarios y tienen un gran problema. El problema es que hay muchos falsos positivos y muchos falsos negativos y nosotros los médicos sabemos que esto existe, sabemos que es un problema. Ahora, para tratar de atacar ese problema, tenemos algunos valores que son los títulos de anticuerpo que pueden haber escuchado. Por ejemplo, en esta imagen yo les muestro, este paciente tiene un anticuerpo contra el MDA5 y ven acá esta raya gris que la máquina semi-cuantifica como un título alto de 108. Este que está abajo tiene un título de 85 y si miran por acá, este OJ tiene un título de 38. Pero si ven el contraste de estas líneas, no es algo muy objetivo realmente. Entonces es ahí donde ocasiona que haya muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, si bien lo usamos de manera clínica, sabemos que hay un gran vacío en las pruebas de diagnóstico. Ahora, ustedes me preguntarán, doctor Guapaya, pero ¿qué son esos anticuerpos a los que me habla? Para que puedan entender esos anticuerpos, imagínense unos ganchos de velcro que se adhieren a cualquier cosa que uno no quiera, como gérmenes, por ejemplo, si uno se infecta de influenza o de COVID, nuestro sistema inmune empieza a hablar y empieza a producir esos anticuerpos que tratan de deshacerse del germen, del virus, de la bacteria. Ahora, en enfermedad autoinmune, lamentablemente, nuestro propio cuerpo empieza a reconocer partículas de nuestro propio organismo y es ahí donde ocasiona problemas. Ahora, el concepto de la cantidad de anticuerpos es un concepto relativamente nuevo en lo que es la miositis. Para que puedan entender nuevamente en términos simples, imagínense si un paciente tiene unos niveles de anticuerpo en sangre que están parecidos a una cucharita pequeña, otro paciente que tiene una cuchara más grande, otro paciente que tiene una taza de anticuerpos y otro que tiene un envase gigante de 5 litros. Si esos anticuerpos son producidos por el sistema inmune, probablemente haya diferencia entre el que tiene 3 anticuerpos en una cucharita versus el que tiene una plétora de anticuerpos en un envase tan grande.
Y es ahí donde nosotros proponemos este nuevo enfoque para descubrir biomarcadores. Nuevamente, como soy neumólogo, nuestro interés mayor ha sido el evaluar el tema de la parte pulmonar en los pacientes con miositis. Y lo que nosotros hemos propuesto es medir los niveles de anticuerpos con un método mucho más específico, sensible y que pueda realmente cuantificarlos. Y en base a nuestra experiencia durante COVID, nosotros publicamos un par de artículos mirando múltiples marcadores en sangre y en los pulmones. Y creemos que usando la parte de anticuerpos y usando la parte de proteínas como otros marcadores, podemos encontrar nuevos marcadores para medir la actividad de enfermedad, para evaluar una respuesta al tratamiento e incluso para evaluar mecanismos de enfermedad. Nuestro objetivo final es tratar de encontrar una medicina de precisión y no tratar a todos los pacientes de la misma manera. Ahora, una de las preguntas que hice cuando llegué al NIH es, ¿existen mejores métodos o nuevos métodos para poder medir esos anticuerpos? Y la respuesta fue sí y no. No hay un método nuevo necesariamente, pero hay un método que se llama, en sus siglas en inglés, LIPS, que es un sistema de inmunoprecipitación que usa una enzima en particular. Y este test ha sido desarrollado en el NIH por el doctor Peter Burbelo, que es un colaborador extraordinario en nuestro equipo. Y para que puedan entender en términos simples, lo que hacemos es unimos el blanco, el target del anticuerpo, a una etiqueta que emite luz. Cuanto más brillante es esa luz, mayor es la cantidad de anticuerpos y lo hemos medido en sangre, aunque se puede medir en otras partes del cuerpo. Y como ven en la parte superior derecha, la cantidad de anticuerpo correlaciona muy bien con estas unidades de luz. Y cuando llegué al NIH, luego de unos 6 meses a 12 meses, conversamos con muchos investigadores dentro del NIH y fuera del NIH. Y empezamos con un artículo pequeño, pero de potencialmente mucho impacto. Logramos estudiar 25 pacientes con miositis, 26 pacientes con Sjögren, que es otra enfermedad autoinmune, y 10 controles sanos. Y con el doctor Burbelo y la doctora Ryder, que es una reumatóloga pediatra, logramos medir anticuerpos específicos para la miositis. Aquí les muestro los niveles de J1, que como les comenté al inicio de la presentación, J1 es el anticuerpo más prevalente de los anticuerpos antisintetasa y está relacionado altamente a problemas pulmonares. Y lo que ven en esta figura son niveles de anticuerpos medidos a través de las unidades de luz y ven tres grupos, grupos de controles, grupos con la enfermedad de Sjögren y un grupo de pacientes con miositis. Nosotros logramos identificar 5 pacientes que tenían anticuerpos contra el J1 y cuando ven los valores, estamos hablando de una concentración de alrededor de 1 millón de unidades de luz y es 1000 veces más alto que en pacientes seronegativos, lo cual le otorga una gran especificidad. Ahora, sabemos que este estudio fue pequeño, pero evaluamos otros anticuerpos como el PL7, el PL12 y el KS y encontramos varios pacientes que tenían esos anticuerpos. Y una de las observaciones más interesantes, aunque es en base a un número de pacientes pequeño, tuvimos 5 pacientes los cuales tenían sangre de manera longitudinal. Estos pacientes habían recibido rituximab. Y lo que les muestro acá es 4 figuras. Primero empezando por el nivel de anticuerpo medido con este test del NIH. Al lado derecho tenemos la función pulmonar. Y ustedes ven como mientras que los niveles de anticuerpo van bajando en el tiempo, la función pulmonar sube. Con respecto a las enzimas musculares, ven cómo
inicialmente están elevadas y empiezan a bajar con tratamiento, al igual que una escala global. Entonces, estos niveles de anticuerpo, a pesar de ser una muestra pequeña, correlacionaron con la mejoría clínica, mejoría del músculo, la mejoría pulmonar. Y esto nos hizo pensar si estos anticuerpos, especialmente los niveles, podrían ser marcadores de actividad de enfermedad y potencialmente de respuesta al tratamiento. Ahora, me dirán, ¿cómo se compara este método que tenemos en el NIH con otros métodos que son más estándar o disponibles? Y gracias a esta data que generamos en el NIH, postulamos a un grant y estamos muy agradecidos con la The Myocytes Association, la Sociedad de Miocitis. Postulamos nuestro proyecto para evaluar la asociación de los niveles de anticuerpo con muchas medidas clínicas e incluimos datos no solo clínicos, pero también de función pulmonar en particular, de fuerza muscular. Y ya tenemos más de 250 pacientes en colaboración con el Centro de Miositis de Johns Hopkins, con un par de institutos que manejan pacientes con miositis dentro del NIH. Y además de eso, estamos evaluando los cambios longitudinales. Ahora, dentro de estos proyectos hemos evaluado cómo se compara nuestro método con la inmunoprecipitación, que les comenté es el ensayo de referencia, y también con otros métodos que son usados de manera rutinaria. Y la data preliminar está muy, muy interesante. Les puedo decir que nuestro método es comparable a la inmunoprecipitación que demora 3 meses y es mejor que uno de los métodos más usados, que es el método de Western blot. En base a algunos cambios que han habido a nivel federal, no puedo mostrarles esa data específica, pero ya tenemos un artículo que está ahorita en revisión y esperamos que en los próximos meses la data pueda ser pública, donde van a ver cómo se compara nuestro método con el estándar de referencia y con otros métodos. Y creemos realmente que esto puede eh, ser de mucha, mucha importancia porque podemos lograr tener un método que sea sensible, específico y que encima pueda cuantificar cuántos anticuerpos. Ahora, sabemos que los anticuerpos no lo son todo. Si bien representan una parte importante, nuestra pregunta, y en base a la experiencia que acumulamos durante COVID, puede haber otros marcadores, otras proteínas que nos ayuden a monitorizar los tratamientos y potencialmente a descubrir nuevas moléculas que están contribuyendo con la enfermedad. Y para darles un poco de introducción de qué son estas proteínas en sangre, muchos de ustedes pueden estar familiarizados con la creatina quinasa, la CK. En pacientes con miositis sabemos que esta es una enzima del músculo. Cuando el músculo está inflamado, como ven en esta gráfica, cuando hay una exacerbación, hay una gran elevación de esta enzima y sus médicos reumatólogos y neumólogos usan esto para evaluar qué tan activo está el músculo una vez que el paciente recibe tratamiento, generalmente esteroides, inmunosupresión, ven cómo esta enzima baja y luego que ya el paciente sigue mejorando con más tratamiento, incluso puede llegar a normalizarse. Imagínense si en vez de solo medir una proteína, podemos ver a 10 o a 100 o a miles de proteínas y tratar de encontrar algunos patrones que nos puedan ayudar a entender quién va a hacer una exacerbación, quién va a responder mejor a un tratamiento, quién requiere mayor tratamiento de manera aguda. Y es justamente donde la proteómica nos permite medir desde decenas a miles de proteínas con un poco de sangre.
y el objetivo es que estas proteínas luego puedan ser evaluadas para ver patrones de inflamación, de daño de tejidos, de reparación e incluso otros mecanismos nuevos que de repente no han sido identificados previamente. Ahora, en el NIH iniciamos con un proyecto pequeño. El doctor Anthony Soffredini es mi jefe principal en el NIH y nos ha apoyado muchísimo para poder traer estas investigaciones. Y desarrollamos este estudio con 40 pacientes usando una tecnología nueva que usa nanopartículas y espectrometría. Básicamente estas nanopartículas han sido diseñadas y hacen que estas proteínas se adhieran y uno puede cuantificarlas. Nosotros establecimos una colaboración no solo con Hopkins, pero también como les comenté, con institutos dentro del NIH, con la doctora Lisa Ryder, que es la reumatóloga pediátrica, y el doctor Andrew Mamen y el doctor Pinel Fernández. Y evaluamos 15 pacientes que tenían anticuerpos específicamente en contra de este J1, que es una de las antisintetasas. Este anticuerpo está asociada a enfermedad pulmonar. Y comparamos con 15 pacientes que tuvieran otros anticuerpos, como el NXP2 o el MI2, que no están asociados a enfermedad pulmonar. Y también 10 controles sanos. Y actualmente estamos procesando la data. Esto lo presentamos en el Congreso de Neumología este año. Y lo que pueden ver acá, lo que les muestro es un mapa de proteínas donde vemos cómo están expresadas. Rojo significa que hay una elevación de esas proteínas, azul significa que hay una disminución de esas proteínas. Cada columna representa un paciente. Pueden ver que en la parte izquierda tienen a los controles, a personas sanas que nos dieron sangre. En la parte derecha tienen a los 15 pacientes que tuvieron anticuerpos contra esta sintetasa J1. Y cada fila es una proteína medida. Y lo que vimos es que cuando comparamos los pacientes con J1, 12 de ellos tenían ya enfermedad pulmonar, no todos. Los comparamos contra los controles sanos. Encontramos que de las casi 2.800 proteínas, habían 250 proteínas que estaban distintas. Y es la diferencia del color que ven acá. Hay un grupo de proteínas que está muy elevado y está rojo, y hay un grupo de proteínas que está disminuido y que está en azul. Cuando empezamos a ver de qué son estas proteínas, específicamente las proteínas que están elevadas, vimos que estaban involucradas en remodelación del músculo, en señalización del sistema inmune, en respuesta al estrés, e incluso nos llamó la atención que a nivel sanguíneo vimos algunas proteínas que tienen un rol específico en el pulmón, lo cual nos llamó la atención porque estas pruebas son de la sangre. Y una de las proteínas más interesantes que vimos es una proteína asociada al surfactante B. Esta es una proteína del pulmón. Y cuando medimos la proteína, la concentración de esta proteína y la correlacionamos con medidas de función pulmonar, este es uno de los volúmenes pulmonares y este es otra medida para evaluar cómo está la función del pulmón. Lo que ven es que hay una alta correlación inversa. Mientras más concentración de esta proteína en sangre hay, significa o está correlacionada con una peor función pulmonar. Y aquí es donde nosotros estamos ya escribiendo el artículo, a pesar de que es un estudio relativamente pequeño a comparación de otros estudios en el área de cardiología, por ejemplo, donde usan miles o emplean miles de pacientes. Un estudio de 40 personas, incluyendo 15 con este anticuerpo, considerando que no es una enfermedad tan frecuente, es un número importante.
Ahora, como les dije, nosotros hemos tratado de establecer muchas y muchas colaboraciones. Y ya una vez que obtuvimos fondos de la Myostatis Association y también obtuvimos fondos del NIH, pudimos expandir nuestra evaluación de estas proteómicas en más pacientes. Es así que con gran ayuda de la doctora Sonny Danoff de Hopkins, que ha sido también una mentora por muchos años y aún lo es para mí, y con el doctor Antonio Soffredini, que es mi jefe del NIH, pudimos medir unos paneles de proteínas, cada uno con 92 proteínas, en más de 250 pacientes. Y para este estudio, más o menos incluimos algo de 200 pacientes con estos anticuerpos que están asociados a enfermedad pulmonar. Ven aquí los números: 127 pacientes con J1, que debe ser uno de los estudios más grandes específicos con J1, 39 con el MDA5, y los otros números para el PL12 o el PL7 parecen pequeños, pero en realidad estos son anticuerpos menos frecuentes, y tener estos números en realidad ha sido de mucha, mucha ayuda. E incluimos un grupo menor de pacientes con anticuerpos que no están asociados a enfermedad pulmonar. Y esto para nosotros es muy importante porque, como les dije, al final todos los pacientes tienen miositis. El doctor Bohan y Peter dijeron hace ya 50 años, hay un grupo dermatomiositis, otro polimiositis. Pero acá se van dando cuenta que los anticuerpos nos ayudan a estratificar mejor. Una de las grandes preguntas es ¿por qué esos 5 anticuerpos arriba están asociados a enfermedad pulmonar y por qué los otros de abajo no? ¿Qué los protege? Y como en todo estudio también incluimos controles sanos. Y estamos actualmente procesando la data y como le comenté hay ciertos nuevos cambios en las cosas que puedo compartir hasta que estén publicadas. Pero este mapa de proteínas que está acá, nuevamente para orientarlos, tenemos cada fila es una proteína y cada columna es un paciente. Empezamos desde la izquierda con los pacientes sanos y luego con todos los anticuerpos que hemos medido. Y acá ven que hay bastante heterogeneidad. Y esto no nos sorprende porque sabemos que incluso pacientes, ¿no? Por ejemplo, que tienen este anticuerpo J1, hay pacientes que vienen con enfermedad pulmonar severa, hay otros pacientes que tienen enfermedad pulmonar leve y hay un grupo pequeño de pacientes que viene temprano y no tiene enfermedad pulmonar. Entonces sabemos nuevamente que el anticuerpo no lo es todo, pero es una gran parte. Y lo que les puedo decir por ahora es que hemos encontrado entre 30 y 50% de estas proteínas, de las 180 que hemos estudiado, que son diferentes cuando comparamos pacientes con miositis con un anticuerpo específico contra personas sanas. Lo cual es muy, muy interesante porque si se ponen a pensar, podemos empezar a evaluar el rol de estas proteínas, el rol de nuevos mecanismos que no han sido descritos previamente para poder entender mejor la enfermedad. Y hace ya unos 3 meses o 6 meses nosotros estuvimos muy muy contentos porque con todo el apoyo que hemos logrado y con todas las colaboraciones que hemos establecido, pudimos medir o podemos usar una de las plataformas o la plataforma que mide el mayor número de proteínas actualmente en el mercado. Esta es una prueba que usa básicamente ADN para detectar muchas proteínas al mismo tiempo. Y actualmente usando un poquito de sangre podemos medir más de 11.000 proteínas en sangre. Entonces hemos ido de 180 con la segunda plataforma
a 11.000. Y para este estudio incluimos un buen número de estos pacientes que están asociados con enfermedad pulmonar, 70J1, 35MDA5, y ven los números. Más o menos un 85% de estos pacientes ya tienen cierto nivel de enfermedad pulmonar establecido. Incluimos siempre un grupo de estos pacientes con anticuerpos que no están asociados a enfermedad pulmonar, un grupo de personas sanas, y para este estudio incluimos un grupo adicional con fibrosis pulmonar idiopática. Para esta audiencia, el grupo de pacientes que tiene fibrosis pulmonar idiopática equivale a un grupo donde no es por autoinmunidad, no es por anticuerpos. Y eso es importante porque la fibrosis pulmonar idiopática es la que tiene el peor pronóstico y no tenemos buenos tratamientos. Ellos no responden a inmunosupresión, que contrasta mucho con los pacientes que tienen miositis y enfermedad pulmonar. Y nuevamente, esta data recién la hemos obtenido hace poco y estamos procesándola, pero acá les muestro un gráfico volcán que básicamente les da una idea del número de proteínas que está distinto comparando los pacientes con miositis y anticuerpos asociados a enfermedad pulmonar en comparación de controles. Lo que ven acá es todas estas proteínas en rojo están elevadas de manera significativa a nivel estadístico. Son casi más de, un poco menos de 1.000 proteínas que están elevadas en los pacientes con miositis y anticuerpos asociados a problema pulmonar, y un poco más de 200 que están en menor concentración con respecto a controles. Y ahora, alguien me puede preguntar, doctor, pero ¿cómo va a hacer usted para evaluar 1.000 proteínas? Le va a tomar toda su carrera. Y es cierto. Ahora, en el tema de proteómicas, lo que tenemos nosotros es que muchas de estas proteínas están dentro de una misma cascada, por así decirlo, dentro de una vía biológica. Entonces, lo que se hace es, se pone todos estos 10, 100, 1.000 proteínas en estas plataformas especiales para evaluar las vías biológicas, y el objetivo es encontrar nuevas vías que tal vez no se han evaluado antes, y lo que nos ayuda específicamente en la proteómica es a identificar nuevas vías que puedan usarse con tratamientos de precisión. Por ejemplo, esta vía del eh, IL-6 es una vía que está relacionada a la inflamación, y hay un medicamento que ayuda a esta vía. Incluso se está usando en pacientes con MDA5. Entonces, esa es la idea de poder evaluar miles de proteínas para poder entender qué es lo que está pasando a nivel biológico y ver si podemos utilizar nuevas terapias. Entonces, en nuestro laboratorio ya hemos logrado tener estas tres plataformas, yendo con la plataforma de nanopartículas, el segundo el test de extensión proximal, y el tercero que es basado en aptámeros, perdón. Y ya tenemos data más o menos de unos 400 pacientes, y esos pacientes incluyen los pacientes de Johns Hopkins, los pacientes de la doctora Sonny Danoff y el grupo de miositis de Hopkins, del doctor Andrew Mamen, doctor Pindal Fernández del NIH, del grupo de NIAMS, de la doctora Lisa Ryder, el doctor Schiffenbauer del grupo de NIHS. Y como ven, son múltiples personas que nos han ayudado a poder desarrollar esto. Fondos de la Asociación de Miositis, fondos del NIH. Y la gran ventaja es que podemos no solamente ver la parte del nivel de anticuerpos o los niveles de proteínas, pero podemos usar toda la data clínica, pruebas de función pulmonar, pruebas de función muscular, estudios de imagen. Y creo que una de las ventajas grandes que tiene nuestro centro es que podemos medir de manera específica, sensible,
los niveles de anticuerpos. Y creo que poder correlacionar eso va a ser algo de mucha, mucha relevancia. Ahora, para que puedan ver el impacto de manera práctica que puede tener estos biomarcadores. Por ejemplo, imagínense si podemos cuantificar el nivel de anticuerpo y vemos que estos pacientes en morado tienen un jarrón de 4 litros lleno de anticuerpos cuando vienen a la clínica. En base a nuestra data y a lo que estamos desarrollando, podríamos asociar un alto riesgo de progresión en estos pacientes, alto riesgo de falla de tratamiento porque hay tanto anticuerpo. Estos pacientes podrían requerir un monitoreo más frecuente, podrían requerir una terapia más agresiva. Ahora, contrasten esto con un paciente que tiene poquito anticuerpo, algo asociado a una cucharita. Estos pacientes probablemente tengan un riesgo bajo de progresión o de fallar. Probablemente estos pacientes puedan recibir una inmunoterapia más leve y un monitoreo menos frecuente. Ahora, cuando hacemos el seguimiento, si vemos que a los 3 meses, por ejemplo, el paciente tiene niveles de anticuerpos que han bajado de esta envase de 4 o 5 litros, ha bajado a una cucharita, ya voy a poder tener un marcador que nos diga, podemos ir empezando a bajar la inmunosupresión. De manera similar, si el paciente que inicialmente vino con un poquito de anticuerpo relacionado a una cantidad de una cucharita y a los 3 meses veo que su cantidad de anticuerpos aumentó al triple, incluso, y ese es nuestro objetivo, antes de que el paciente tenga síntomas, podríamos incrementar la inmunosupresión antes de que el paciente esté sintomático y poder controlar toda la inflamación. Ahora, toda esta data que estamos generando es usando data que ya ha sido colectada, que ya ha sido acumulada en varios años en todos estos institutos de los colaboradores. Y si bien eso es de mucha ayuda, tiene una desventaja y la desventaja es que hay muchos factores que no se pueden controlar porque ya pasó en el pasado. Hay pacientes que tienen múltiples terapias, múltiples datos a nivel del tiempo y no hay una estandarización para poder evaluar algún factor em, más constante. Y para eso lo que nosotros queremos hacer es evaluar estos marcadores de manera prospectiva, enrolar al paciente y tener la sangre de un inicio y ver hacia futuro. Y ahora les voy a comentar más de eso. Pero antes quería agregar, ya nosotros en el 2019 publicamos una de las cortes más grandes con el grupo de Hopkins, liderados por la doctora Sonny Danoff. Y aquí nosotros comparamos de manera retrospectiva, mirando nuestra base de datos, la respuesta de los pacientes con enfermedad pulmonar por miositis, la respuesta a dos fármacos, la azathioprina, o algunos pueden haber escuchado Imuran, o el micofenolato, o también llamado Cellcept. Y lo que ven acá en la parte izquierda es cómo ambos medicamentos hacen que la función pulmonar mejore en estos pacientes. Y no solo eso, en la parte derecha, estos inmunosupresores también son llamados ahorradores de esteroides. ¿Por qué? Porque los esteroides, si bien son muy buenos para desinflamar y calmar el sistema inmune, están asociados a muchos efectos adversos como aumento del azúcar, aumento de la presión. Entonces, el objetivo de estos medicamentos es justamente que el paciente solo tenga la dosis mínima de esteroides. Nosotros publicamos este artículo demostrando de manera retrospectiva que estos fármacos ayudan. No obstante, yo en mi parte clínica, incluso en esta época, veía que hay pacientes que responden a satriopina y no a micofenolato o viceversa.
Y esa es una de las preguntas que más teníamos con la doctora Danoff. ¿Cómo hacer para nosotros de manera temprana saber quién puede tener una mejor respuesta? Y esto fue lo que inició un poco la idea de esta investigación para encontrar mejores biomarcadores. Tuvimos una corte pequeña de menos de 20 pacientes, pero que habían fallado a múltiples terapias, a micofenolato, azathioprina, tacrolimus, rituximab, era una cohorte de pacientes muy enferma y nosotros fuimos los primeros en reportar en casi 20 pacientes el uso de una terapia llamada inmunoglobulina, que algunos de ustedes de repente la ha usado, específicamente para el pulmón. Y lo que vemos de manera similar a los otros medicamentos es que la función pulmonar mejora en pacientes que han fallado a múltiples otras terapias y también que el nivel de esteroides baja en el tiempo. Y nuevamente, para mí, la pregunta clínica que yo tuve en ese instante era: ¿podemos nosotros encontrar marcadores para saber quién va a responder o no a terapia uno o terapia 2? Porque así puedo iniciarte de frente en la terapia 2 y no gastar 2, 3, 6 meses en la terapia uno. Y es por eso que justo acabamos de terminar de escribir el protocolo de investigación. Vamos a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de biomarcadores para tratar de predecir la respuesta al tratamiento específicamente en pacientes con enfermedad pulmonar por miositis. Nuestro objetivo es empezar con 60 pacientes antes de que empiecen una nueva terapia y vamos a medir los anticuerpos usando la metodología o la técnica que tenemos disponible en el NIH. Y vamos a usar dos tipos de proteómicas. El tipo que es más específico, que solamente puede evaluar hasta 200 proteínas. Y la razón es porque solo requiere poca sangre, casi 2 microlitros, que es casi nada. Pero también vamos a usar la, el tercer, la tercera plataforma que les comenté, que mira a más de 11.000 proteínas. Y lo que vamos a hacer nosotros es empezar de manera basal. Todos los pacientes que han fallado otro tratamiento o van a empezar una terapia nueva y les repetimos a los 6 meses y a los 12 meses. Y lo que queremos buscar es a nivel basal, cuando el paciente primero se presenta a nuestra clínica y luego de manera longitudinal podemos ayudar a identificar la respuesta al tratamiento. Los objetivos de este estudio van a ser determinar los perfiles de los biomarcadores, porque sabemos que no va a ser solo uno, sino va a ser de repente un grupo de marcadores que representen vías biológicas importantes. Y vamos a tener este grupo de marcadores al inicio y también a lo largo del tiempo para evaluar cuáles de esos marcadores pueden predecir respuesta al tratamiento. La idea es desarrollar estos algoritmos. Por ejemplo, podemos ver que tal vez los pacientes con los niveles de anticuerpo más alto sean los que estén más en riesgo. Pero luego, si esos pacientes tienen también este grupo de 5 marcadores más alto, ellos son los que van a tener el mayor riesgo. Y la ventaja de el primer método, que son los anticuerpos, es que no es tan caro de realizar y se puede hacer hasta cierto punto dentro en tiempo real. Y algo que quiero comentarles es el uso de microsampling, que viene a ser el uso de de unos métodos que permiten obtener sangre solo con pincharse el dedo. Y nuestro objetivo es ver de una manera más cercana cada mes o cada 2 meses. Y nosotros ya hemos demostrado en nuestro laboratorio que podemos medir anticuerpos con tan solo un par de gotas desde el dedo. Y también podemos ver cambios en algunos tipos de proteínas. Entonces, lo que queremos nosotros, estamos muy entusiasmados, es podemos usar este monitoreo remoto
que el paciente pueda usar para hacer un micromuestreo en el hogar. Se saca la sangre, esa sangre se envía al NIH y la idea es, podemos vincular los síntomas con los niveles de anticuerpos y con biomarcadores proteómicos específicos. Nuestra hipótesis es que si es que podemos monitorizar esto de manera más frecuente, vamos a encontrar cambios antes de que el paciente esté sintomático. Y este método en realidad es bastante directo. Ven acá las imágenes, son dispositivos pequeños. Hay una punción como hacen los pacientes que monitorean su glucosa, su azúcar, y con unas par de gotitas se empieza a rellenar este dispositivo que es como un hisopo. Una vez que ya se llenó, se cierra y se llena y se cierra en el envase especial y se envía. Entonces, las conclusiones finales para hoy, eh, espero haber demostrado que la medición precisa de anticuerpos, utilizando nuevas herramientas que están disponibles ahora como el test de Lips, pueden ayudar no solo a los investigadores, pero también a los médicos a tener biomarcadores para ver riesgo de los pacientes, para medir la actividad de la enfermedad y eventualmente ver qué tan bien están funcionando los tratamientos. Creemos que los niveles de anticuerpos pueden ser el biomarcador más accesible, por así decirlo, para determinar cambios en tiempo real, porque nuestro sistema inmunológico es quien produce esos anticuerpos, lo cual nos podría dar información de la actividad clínica de la enfermedad. Y creemos que usando la proteómica podemos encontrar nuevas proteínas que pueden complementar a los anticuerpos y también nuevas vías biológicas que nos ayuden a entender mejor la enfermedad y potencialmente a encontrar tratamientos más dirigidos y efectivos. Y voy a terminar agradeciendo a mucha gente, ya han escuchado muchos de estos nombres, particularmente al doctor Sufredini, que me ayudó mucho a traer la enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis al NIH, la doctora Danov, que es una mentora de muchísimos años que nos ha contribuido con todos sus pacientes y toda su expertise. Peter Burbello, que es quien desarrolló esta tecnología tan impresionante que estamos tratando de que ya no solo sea para investigación, sino en un futuro cercano pueda ser de manera abierta para no solo investigadores, sino también para médicos y un grupo grande de investigadores que ven acá. Como pueden haber escuchado en otras charlas, una persona es imposible de hacer todo, pero cuando se unen muchas mentes que tienen distintas capacidades, realmente se pueden hacer cosas mucho más avanzadas. Y agradecerle nuevamente a la Myositis Association, la Sociedad de Miositis, por su soporte, por su ayuda a nivel de financiamiento, a nivel de poder llegar a ustedes, que es algo muy importante para que podamos avanzar juntos en esto. Y con eso voy a parar para ver si hay preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas, pueden ustedes ya quitar el mute de sus micrófonos. Pueden usar el alzar la mano. Si quieren, si desean también poner su video, con mucho gusto también eh, pueden poner su video si es que tienen alguna pregunta. Buenas tardes. De Chile, Isabel Ortega. Un gusto, Eh, Isabel. Bien, gracias, doctor. Justo me tocó control hoy día y me iniciaron el tratamiento con una vacuna biológica. Ujú, No sé bien el nombre. ujú, Mi pregunta, yo tengo dermatomiositis. ¿Puedo desarrollar una enfermedad pulmonar? ujú.
Excelente pregunta. Antiguamente, cuando clasificábamos a los pacientes, ¿no?, en dermatomiositis o polimiositis, era mucho más difícil predecir quién tiene más riesgo o no de enfermedad. Ya, Actualmente, si es que logramos encontrar un anticuerpo, porque no todos los pacientes tienen un anticuerpo, pero si logramos encontrar uno de estos anticuerpos, podemos decirle con más seguridad cuál es el riesgo. Si sus médicos en Chile le hacen este panel de anticuerpos y ven que usted tiene un NXP2 o un MI2, su riesgo de enfermedad pulmonar no es cero, pero es bajo. En ya, cambio, si usted tiene uno de estos anticuerpos como el J1 o el PL12, su riesgo de enfermedad pulmonar es mucho más alto y sí requeriría, digamos, un control más exhaustivo. Incluso así no tenga síntomas ahorita, yo le haría sus pruebas de función pulmonar basal para tener cuál es su normal y y la monitorizarían en el tiempo. Idealmente en un futuro no solamente va a ser el tipo de anticuerpo, pero también los niveles de anticuerpo. Pero eso es lo que estamos tratando de encontrar con nuestras investigaciones. gracias, doctor. Un gusto. Igualmente. Si alguien más tiene otra pregunta, Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, adelante, Mirna. Eh, ¿Tiene alguna relación la artritis reumatoide con la miositis? una pregunta espectacular. A nivel de las enfermedades autoinmunes, acá nuestro grupo es de miositis, pero es cierto, tenemos grupos con artritis reumatoide, tenemos pacientes con lupus, pacientes con escleroderma, pacientes con enfermedad de Sjögren. Y todas estas enfermedades tienen un común que es hay una autoinmunidad. El cuerpo empieza a producir anticuerpos contra el mismo cuerpo. Ahora, nosotros, en base a los años de investigación, hemos puesto a pacientes en base al anticuerpo, ¿no? Tienes un J1, tienes miositis, pero hemos visto muchos pacientes que tienen lo que se le llama el síndrome de enfermedad con enfermedad autoinmune mixta. Hay pacientes que, por ejemplo, vienen con artritis reumatoide y tienen problemas de sus articulaciones muy, muy severo y también tienen miositis o inflamación del músculo y también tienen enfermedad pulmonar. Entonces, hay mucha relación y nuevamente ahí los anticuerpos nos ayudan. Tenemos algunos pacientes que tienen los anticuerpos asociados a artritis reumatoide. Y hay un buen grupo haciendo investigación en Estados Unidos en artritis reumatoide para ver si los niveles de ese anticuerpo, que es a nivel del CCP, pueden ayudar en algo a ver la enfermedad. Ahora, es una magnífica pregunta porque uno de los sueños que hemos tenido con nuestro equipo, ¿no?, con el doctor Sufredini y con la doctora Danoff es, idealmente nos gustaría aplicar estas tecnologías en todos los pacientes con enfermedad autoinmune. Otro ejemplo, Mirna, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores se centra en pacientes con Sjögren y su vida ha sido ver pacientes con enfermedad de Sjögren. Y cuando buscamos anticuerpos contra la miositis en su corte, encontramos un par de pacientes con un anticuerpo de miositis. Queremos hacer más investigación, pero idealmente nuestro objetivo de acá a unos años es medir no solo los anticuerpos de miositis, pero los anticuerpos de artritis reumatoide, de escleroderma, de lupus, poner a todos los pacientes con esos anticuerpos, ver su proteómica y ver realmente si a nivel molecular
podemos encontrar pacientes mucho más homogéneos que puedan responder a una terapia indicada. Y ese es nuestro sueño de acá a unos años. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tenemos Yo, todavía. ¿me escuchan? Adelante. Sí, Sí, Gracias. sí. Gracias, doctor, por su tiempo. Mi nombre es Francisca Bañuelos. Estoy hablándole de Hawái y tengo dermatomiositis con el anticuerpo MDA5. El valor que me dieron cuando lo diagnosticaron fue de 77. No ujú, entiendo mucho de estas cosas, pero ujú, el doctor dijo que era alto, un poco ujú, alto. He estado en tratamiento desde entonces y parece que voy bien. Solo que el doctor me dijo el reumatólogo me dijo que si me daba alguna tosecita, que no me esperara, que fuera rápido a mirar a mi PCP, a mi ujú, doctor. Y eso pues me dio mucho miedo de que lo interpreté como si una gripa me fuera a poder matar, ¿verdad? Una ujú, tos, una gripa. Entonces, también desde entonces he estado pensando si ponerme o no las vacunas del flu, las que ponen ujú, cada año. ujú, Eh, Nunca las había puesto antes en mi vida porque yo pensaba que mi cuerpo pudiera luchar solo contra un virus de ese tipo. ujú. Pero ahora que tengo esta enfermedad, no sé qué debería de hacer, si vacunarme o qué tan rápido debería de ir a ver a un doctor cuando tenga como una gripa, una tos o cosas así. Claro, un excelente comentario y pregunta. Em, Brevemente, es muy interesante el nivel que te dieron de 75, 77. Es un nivel que llamaríamos alto, totalmente de acuerdo con el doctor. Es muy interesante. Primero te voy a dar una respuesta de investigación y luego una respuesta un poco clínica. La respuesta a nivel de investigación es, con el estudio que hemos hecho nosotros usando nuestro método, antiguamente, em, cuando uno evalúa el método cotidiano que usan los médicos, ¿no? 77 es alto, menos de 15 es negativo, más de 15 es positivo. Entonces, mucha gente a veces tenía 15, 16, 18, 20, y teóricamente eso es positivo, y el doctor te hubiese dicho, tienes el MDA5, pero en nuestro test hemos encontrado que muchos de estos pacientes entre 15 y 35, la mitad es realmente positivo y la mitad no lo es. Y nuevamente esto demuestra la gran limitante que hay en estos tests. Son buenos si es que tienes niveles altos como el tuyo. En base a lo que hemos hecho nosotros, 77 es muy probable que sea positivo. Entonces, nosotros realmente creemos que con nuestro test las cosas van a ayudar a tener menos dudas, ¿no? Porque te digo, muchos médicos, yo mismo, hasta antes de adentrarme en investigación, si hubiese recibido un MDA5 con nivel de 20, yo lo hubiese llamado positivo. Pero ahora con todo lo que estamos viendo, sabemos que eso puede mejorar mucho. Ahora, con respecto a tu pregunta más clínica, yo te diría definitivamente a todos mis pacientes con problemas pulmonares o en riesgo de problemas pulmonares, en este caso tú tienes este anticuerpo IMDA5 que está altamente asociado a problemas pulmonares, definitivamente te diría vacúnate. Si bien la vacuna de influenza o de COVID no son perfectas, pero te dan una protección. Y especialmente en los pacientes con miositis que reciben medicamentos para bajar el sistema inmune. O sea, tu sistema inmune ya no está al 100% como el resto, porque quieres bajar la autoinmunidad. Entonces, a todos nuestros pacientes de manera rutinaria les digo, pónganse su vacuna. Ahora es bueno conversar con tu reumatólogo porque dependiendo de qué tipo de tratamiento te den, a veces es bueno usar las vacunas antes de la siguiente dosis.
¿no? Entonces te diría definitivamente mi recomendación como neumólogo es vacúnate, porque si no te vacunas y te da una influenza o te da un COVID, las cosas pueden ser peores. Si ya tienes la vacuna, hay más chance de que tu cuerpo pueda reaccionar mejor. Y no hay una guía específica, pero en general yo creo que no estaría de más que te evalúe un neumólogo de manera basal, que conozcas a un neumólogo para que te haga tus pruebas de función pulmonar de manera basal, para saber dónde estás ahorita. Cosa que en un futuro, si por A o B tienes síntomas, podemos ver qué ha cambiado. En el área de neumología, te digo brevemente, eh, cuando uno mide la función pulmonar, ¿no? Lo normal es 100%, pero hay gente que tiene 120% y cuando ya baja a 100, en realidad ha bajado 20%. Pero yo como médico desconozco eso porque no sé cuál es tu basal. Entonces a todos mis pacientes les recomiendo, si tienes el anticuerpo, una evaluación pulmonar basal, solamente para que puedas conocer a tu neumólogo. Y es cierto, ante cualquier cambio, ¿no? Una tos o algo, nuevamente ir con el médico. Y lo último es, en MDA5 en particular, hemos visto que responden al tratamiento. Entonces, una gran ventaja es que tú ya has sido reconocida, ya estás con tratamiento y los pacientes suelen ir muy bien una vez que los tratas. Lo que sí te diría es nunca dejes tu medicación, siempre anda a tus seguimientos y ahí paro un poco para ver si hay una pregunta adicional. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, Sí, yo tengo una, Verónica. Sí, Ah, adelante, Minerva. ajá, doctor Guapaya, tremenda presentación, me encantó mucho la información, es una información sumamente importante. Gracias. En el caso mío, yo tengo la combinación de lupus con dermatomiositis. Ujú, Eh, Actualmente yo estoy en el medicamento metotrexato. ujú, Eh, Tengo, gracias a Dios, la prueba basal de pulmonar, función ujú, pulmonar está bien. Sin embargo, yo estamos monitoreando los pulmones porque yo tengo un poco de fibrosis bien leve y ujú, tengo unas lesiones, unos nódulos, ¿verdad? ujú, Eh, Actualmente, como me están monitoreando, es con imágenes de tomografía computarizada. ujú, Yo no tengo, gracias a Dios, de momento, anticuerpos que indiquen que sea problema, ¿verdad? ujú, Pulmonar. Pero la pregunta que yo tengo para usted, primero que nada, ¿cuán accesible, cuán rápido va a estar esta prueba que ustedes están desarrollando, ¿no? ujú, Accesible para el público y para los médicos. Y la otra pregunta es, ¿esta prueba podría ser quizás mucho mejor que monitoreo con imágenes de tomografía? mm. Perfecto, perfecta la pregunta. Eh, para la respuesta a tu primera pregunta, eh, es súper interesante que la tecnología, ¿no? Ajá, El test, el doctor Peter Burbelo lo creó hace más de 10 años y él ha publicado en las mejores revistas del mundo usando este test para otros anticuerpos. La verdad que creo que conversé con Linda y con muchas personas. Yo cuando llegué al NIH me sorprendí de tener un test tan increíble y que no esté abierto ajá, o al público. ajá, Pero creo que acá es donde justamente coincide, ¿no? Peter Burbello creó este test y ha ayudado muchísimos investigadores pero nunca se dio la oportunidad de ver miocitis, ¿no? Hasta que llegamos y lo hicimos. Entonces ya ajá, este último año tenemos bastante data que estamos colectando y hay mucha confianza en este test. Ahora, eh, esperamos, ¿no? Que de manera
práctica disponible al público de repente puede ser de acá a un año. Tú sabes que lamentablemente hay un tema logístico, nosotros también somos del tema federal. Ujú, em, pero adicionalmente te puedo comentar, Peter Borbello es alguien genial y está trabajando en incluso otro test, que este sí será nuevo, que podría abaratar los costos de manera significativa. mm, Entonces, la tecnología está, la experiencia está, la ujú, data la estamos obteniendo ahora. Como le comenté, tenemos este artículo, 250 pacientes, que está en revisión ahorita y creo que eso va a ser importante porque la comunidad va a evaluar nuestros resultados. Y la ujú. parte que estamos ya conversando es, necesitamos apoyo para Sí, poder hacer que este test sea comercial. Entonces, esa es la correcto. parte que viene el siguiente paso, ¿no? Una vez que la data ya es tan clara, Ujú, ¿cómo lo validamos para que pueda ser disponible a ujú, todo el mundo? Y esa es la parte que creo que debe ser un año. Hay bastante interés en el NIH en ayudarnos, pero la parte logística puede tomar un poco de tiempo, ¿no? toma tiempo, sí, sí, Y la segunda parte, y bueno, relacionado un poco. Para mí fue interesantísimo que podemos encontrar esos anticuerpos usando estos, o sea, tomándote la sangre de tu dedo. ujú, Entonces, imagínate, ¿no? En un futuro, sí, simplemente no tienes que ir al doctor, te tomas, lo mandas en el mail, lo medimos, y si ya está aumentando, te podemos aumentar el tratamiento, bajar el exacto, tratamiento. Em, Creemos que, si bien los anticuerpos no lo son todo, es un gran paso. sí, Y ahora, ¿pueden los marcadores de sangre superar a la imagen, no a la tomografía? ujú, La respuesta es ahorita no, todavía ujú, no. En un futuro puede ser. Justamente nosotros, y lo puedo comentar tal vez ahorita, con el doctor Sufredini estamos empezando otro protocolo en los próximos 3 a 6 meses. Tenemos eh, un tipo de imagen. No sé si acá están familiarizados con un PET scan que sí, lo usan los oncólogos sí, para buscar oncólogo, cáncer, ¿no? ujú, Hay un PET scan que hemos traído al NIH que puede ver inflamación y fibrosis. mm, La tomografía, lamentablemente, no nos dice si es inflamación o fibrosis. ujú, Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar a ver, correlacionar qué hay en sangre y qué hay en la imagen. Ahora, mm, idealmente, de acá a un futuro, yo tengo confianza en que, por ejemplo, puedes tomarte una tomografía que tal vez no diga que haya mucho daño, pero en tu sangre, si ujú, estos marcadores puedan decirnos, oye, hay un poquito de inflamación en el pulmón, solo que no se ve. exacto, Una vez que lleguemos a eso, sí podríamos decir, bueno, supera hasta cierto punto, ¿no? No estamos en ese momento, ahorita la tomografía es fundamental, pero sí, sí sabemos que igual, lamentablemente, la tomografía ahorita es tardío, ¿no? Cuando hacemos sí, la tomografía es cuando alguien ya viene con síntomas y cuando viene mm, con síntomas ya vemos todo las sombras. La idea sería es, puedo reconocer, identificar enfermedad pulmonar antes de que tengas todo el daño. Y ese correcto, es nuestro objetivo sí, a mediano plazo, ¿no? sí, no, sumamente importante, impresionante esas investigaciones que están haciendo y lógicamente bien Le agradezco. prometedor y estamos sumamente agradecidos de ese trabajo que están haciendo ustedes ahí en la Age. Yo soy retirada de la FDA, Oh, mira, así que éramos agencias, ¿verdad? Hermanas. Pero sí, claro, claro. muchísimas gracias, doctor Guapaya. A usted, Muy le agradezco. interesante. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Todavía tenemos algunos minutitos. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Adelante. Este, mi nombre es Gabriela y mi miositis se llama necrosis Ujú. myopathy. Esta enfermedad también compromete al pulmón. Em, la
la miopatía necrotizante, cuánto lo siento, porque es una enfermedad bastante severa. Lo que hemos visto es de que no suele comprometer el pulmón. Ujú, Ahora, estamos haciendo algunas investigaciones para evaluar eso de manera más sistemática, ¿no? ujú, Porque uno de los grandes problemas en en la miopatía necrotizante es que la enfermedad es tan severa que a veces el paciente no se puede mover mucho, ¿no? ujú. Por la debilidad muscular. Y hemos visto de manera anecdótica que, claro, si el paciente no se mueve, no se va a quejar de falta de aire. Entonces, eh, ahora que hay mejores terapias, que se puede encontrar el diagnóstico antes, por ahí he empezado a ver alguno que otro paciente que desarrolla algo. Entonces, estamos tratando de hacer proyectos para evaluar mejor el componente pulmonar. Pero a grosso modo, en líneas generales, sabemos que los pacientes con miopatía necrotizante no suelen afectar el pulmón como los otros anticuerpos. Afectan mucho el músculo, ¿no? Y cuánto lo siento, Sí. pero no los pulmones. Eh, en un futuro puede cambiar, pero ahorita, en base a lo que sabemos, no suele afectar mucho los pulmones. Es raro. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más que quisiera participar o tuviera alguna pregunta? Sí, buenas, ¿me escuchan? Ujú. Sí, Hola, perfecto. mira, mi nombre es Karen Freire, vivo en Miami, Florida. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo recientemente comencé a experimentar problemas con caídas, debilidad de poderme levantar del piso. Ha sido en los últimos 12 a 18 meses. Ujú. Aparentemente, todavía no 100% comprobado. Parece que es inclusion body myositis. Mm, ujú. Eh, Mi problema es que estoy notando últimamente problemas tragando y cuando me acuesto, problemas de aire. Mm, Eh, Eso, no sé, parte de eso, porque me han dicho, según lo que he leído, es brazos y piernas, ujú. pero parece que está un poquito afectando los pulmones también. Y yo también padecía de asma jovencita, so Mm, parece que, I don't have the best lungs out there, pero bueno. ujú. Bueno, cuánto lo siento también por el diagnóstico, pero es importante que ya te estén diagnosticando las cosas. La miopatía por inclusión ¿no? Inclusion body myositis no suele afectar los pulmones, al igual que la miopatía necrotizante. Ahora, en medicina tú sabes que nunca decimos nunca, ¿no? Puede haber excepciones a la regla, pero así como hay excepciones a la regla, también no se puede atribuir todo a la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre a todos los pacientes, tanto a los pacientes con miositis como anticuerpos asociados a la enfermedad pulmonar, a todos hay que hacer una buena evaluación, ¿no? Porque la falta de aire puede ser por el pulmón, puede ser por el corazón, puede ser por otras cosas. Generalmente siempre recomendamos, bueno, tu tomografía basal para ver, hay un componente del tejido pulmonar, tus pruebas de función pulmonar, hay patrones distintos, ¿no? Todas las miositis, digamos, te dan un patrón restrictivo de restricción por la fibrosis. Pero hay pacientes que no tienen eso y tienen un componente obstructivo que puede ser por asma. Y el tratamiento es muy distinto. Entonces, em, dificultad de aire en un paciente con miositis requiere una evaluación por un neumólogo idealmente. Puedes empezar por tu primary care, sí, pero un neumólogo para que te examine, para que te pida las pruebas necesarias y determine por qué es tu falta de aire. De tragar también tiene que ver con eso o no, Ya, lo porque es del que todo tragar, empezó justo, claro, todo claro, claro, empezó claro. justo con eso. Lo del tragar, bueno, tú sabes que a nivel del esófago también hay músculos. Y sí Ya. sabemos que muchos de nuestros pacientes, no solo con miositis, pero con otras enfermedades autoinmunes, tienen debilidad de los músculos esofágicos.
y es ahí donde desarrollan esta dificultad para tomar, dificultad para beber. Entonces, definitivamente, el reumatólogo es ahí donde el que hace una evaluación eh, más comprensiva, ¿no? ¿Por qué pasa? Los pacientes que a veces tienen dificultad en los músculos del esófago, el agua, la comida puede irse a la tráquea, ¿no? Porque justamente están débiles y uno puede empezar a tener lo que le llamamos nosotros las microaspiraciones. Entonces el agua, la comida, en vez de irse al esófago y al estómago, se van al pulmón. Y eso puede provocar un poco de lesión en el pulmón también. Entonces definitivamente yo te diría, el reumatólogo tiene que ver esos síntomas de tu, te diría, disfagia o de tu dificultad para comer o para beber. Y paralelo al neumólogo para que evalúe la parte pulmonar. Ambos son importantes en tu caso. Gracias. Ujú. Pues, doctor, le damos muchísimas las gracias por habernos dedicado este tiempo y sobre todo por estas investigaciones tan interesantes y tan benéficas para todos nosotros que padecemos de algún tipo de mayositis. Y también agradezco a todos que hayan estado aquí con nosotros. Pues por el día de hoy eso sería todo y nos despedimos, doctor. Probablemente, como ves, muchos corazoncitos, muchos aplausos, pero pues permítame yo hacerlo físicamente. Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Gracias, muy agradecido contigo por la invitación y con todos ustedes. Un honor estar acá. Y felices Hasta luego a Pascuas. todos, que Felices tengan fiestas. buen Hasta día luego. y felices fiestas, Gracias. exactamente. Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. Bye.